Buenas, mis hermanos. El día de hoy vamos a empezar o vamos a continuar con el versículo de Lucas 21, 29, 24, dando continuidad a los versículos previos que mi hermano José eh, enseñó la semana pasada. Y en esta ocasión continuamos con estos versículos o con estas palabras del Señor Jesucristo. Permítame orar antes de empezar. Padre Santo, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque eres tú, Señor, quien nos das este tiempo para conocerte, nos das este tiempo para leer de las Escrituras, Señor. Y gracias, Señor, porque nos permites conocerte a ti y conocer lo que nos quieres decir día a día. Ponemos, Señor, esta enseñanza en tus manos, que seas tú hablando a cada uno de nosotros, en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, empezamos con Lucas 20, o continuamos con Lucas 21, 20, 24. Recordemos quién estaba hablando. Aquí estaba hablando el Señor Jesucristo acerca del fin de los tiempos. Entonces, continuando con la enseñanza, Lucas 20 dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse. Y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de los que están encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra. E irá sobre este pueblo, e ira sobre este pueblo, y caerá a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Mis hermanos, el Señor aquí nos habla de qué era lo que el Señor iba a hacer en Lucas 21:20. En Lucas 21:20 habla acerca de Jerusalén, es una advertencia acerca de lo que iba a suceder con la ciudad de Jerusalén, ¿sí? Que iba a ser rodeada por ejércitos, como lo dice el versículo 20. eh, pero entonces nos dice que cuando sea rodeada por ejércitos, que iba a haber destrucción. Mis hermanos, un poco viendo la historia, sabemos que en el año 66 después de Cristo, el general romano Cestio rodeó la ciudad de Jerusalén y por alguna razón él se retiró sin tomar la ciudad. Eh, Eusebio de Cesarea, un historiador, registra que aquellos que estaban en la ciudad de Judea o que estaban cerca de Jerusalén, incluso los que estaban en Jerusalén, recordaron las palabras del Señor Jesucristo donde decía en el versículo 21, entonces los que estén en Judea huyan a los montes y los que estén en medio de ella váyanse. Eh, haciendo caso de lo que decía el versículo 20, ¿sí? Em, 4 años después en el año 70 después de Cristo, justamente 4 años, el general Tito regresó con 4 legiones romanas y rodeó totalmente la ciudad. Eh, Esto lo hizo durante la Pascua, cuando los peregrinos de otras ciudades llegaron a, a Jerusalén y en medio de eso destruyó completamente la ciudad. ¿Sí? A nivel histórico, Flavio Josefo, otro historiador, ¿sí? Eh, Fue testigo ocular y presencial, ¿sí? Describe que más de 1 millón de personas murieron y cerca de 97.000 fueron llevadas como esclavos. El templo fue quemado y demolido piedra por piedra para recuperar el oro derretido de su techo, ¿sí? Eh, en enseñanzas pasadas habíamos dicho cómo eh, se cumplía también esta profecía en este.
con con el versículo donde el templo no iba a quedar piedra sobre piedra, eh, y cómo los romanos habían removido completamente el templo, eh, tratando de recuperar el oro que estaba allí, ¿sí? Lo que realmente causa impacto es cómo el Señor Jesucristo había predecido no solamente la destrucción total del templo, sino también había advertido a aquellos que le seguían, donde decía que si habían ejércitos alrededor de Jerusalén, que huyeran porque pronto iba a ser conquistada. Y el Señor dio una gabela de 4 años para que huyeran a, a tal punto de que pues, el primer ejército llegó, se fue, pero el segundo ejército que llegó 4 años después, este sí la conquistó y realmente la había destruido. Entonces, vemos el cumplimiento de las escrituras en estos versículos 20 y 21. Entonces, mis hermanos, eh, Jerusalén fue rodeada en el año 70 después de Cristo y pues en el en el versículo siguiente dice que advierte a los israelitas que huyan hacia las montañas, que se aparten de Jerusalén, ¿no? Eso es lo que nos dice estos dos versículos. Coloco estas dos imágenes para que nos llevemos una imagen mental del suceso eh, de estos dos versículos. Continuando con los otros tres versículos, dice el versículo 22, porque estos son días de retribución para que se cumpla todas las cosas que están escritas, mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Mis hermanos, en el versículo 22 dice, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. ¿Qué habla qué habla el Señor acerca de cuáles son las cosas que estaban escritas 600 años antes de que el Señor dijera estas palabras, o aproximadamente 600 años? El profeta Daniel, el Señor le había revelado estas cosas por medio de un ángel. Y en el versículo 11:31 dice, se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitará el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Mis hermanos, como pueden ver, inclusive hasta el profeta Daniel el Señor le había mostrado de qué era lo que iba a suceder con Jerusalén, ¿sí? Y dice el profeta Daniel que iba a profanar el santuario y bien sabemos de que eh, pues fue profanado realmente la ciudad de Jerusalén, inclusive el templo que fue destruido, ¿sí? Allí sacrificaron para otros ídolos y realmente pues fue completamente en contra al propósito de Dios de haber creado el templo y de Jerusalén por culpa de los pecados o consecuencia de los pecados de todo el pueblo de Israel. Eh, Algo curioso que el Señor habla allí también es, más hay de las que estén encintas y las que críen en aquellos días. Mis hermanos, yo no me imagino cómo sería la situación de los que vivían en esta ciudad, teniendo un hijo, sabiendo de que la ciudad ya no iba a estar o de que habían invasores en la tierra y aquellas mujeres que estaban embarazadas o encintas, como dice la palabra de Dios, donde el propósito de traer un hijo era que estuviera muy bien a nivel de sus familias, de su ciudad, que pudiera crecer, ¿sí? Algo que va a traer felicidad o planeado por estas parejas, pues a la final se convierte en todo lo contrario. En medio de una situación de guerra constante, ¿sí? El versículo 24 habla de que todos caerán a filo de espada o al menos este pueblo.
de Jerusalén y serán llevados cautivos a todas las naciones y van a ser llevados. Una de las estrategias romanas era que los llevaban, o que viene prácticamente desde las conquistas, llevar a estas naciones a alejarlos del pueblo. ¿Para qué? Para que alejarlos de la familia, ¿sí? Y Jerusalén será hollada por los gentiles, dice, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces, mis hermanos, y versículo, recordemos otra vez, entonces Jerusalén estaba rodeada, Israel huía a los israelitas y había mujeres encintas y mujeres que estaban criando a sus hijos, y pues dice, hay de ellas, ¿no? Hay de ellas, ¿por qué? Porque su futuro y su presente había sido desordenado en medio de esa situación, ¿sí? Es una profecía que el Señor daba, es una profecía que ya se cumplió o que se cumplió históricamente sobre la ciudad de Jerusalén. Mis hermanos, en la última parte del versículo dice, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Cómo así? ¿Cómo así que el tiempo de los gentiles? Me preguntaba en su momento. Y el Señor trajo a mí Romanos 11 al 24, un poco yendo para atrás, bueno, yendo un poco más adelante de lo que iba a suceder o de lo que sucedió al pueblo de Israel entre la venida del Señor Jesucristo y la caída de Jerusalén. Estaba el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo habla acerca de los israelitas, ¿no? Dice Romanos 11 al 24, dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Hablando de los israelitas. Los israelitas han tropezado para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Mis hermanos, hubo una transgresión de el pueblo de Israel, y dice que hubo y que por medio de esa transgresión, ¿sí? O a través de que hubo esa transgresión, o por su transgresión, vino la salvación a los gentiles. ¿Cómo es eso? ¿Para qué? Para que, dice el versículo, para provocarles a celos, ¿sí? Y su transgresión es la riqueza del mundo. Y no, y su defección la riqueza de los gentiles. Cuanto más plena, cuanto más su plena restauración. Entonces, mis hermanos, aquí lo que está especificando el apóstol Pablo es que eh, los, los israelitas, sus riquezas fueron las cosas o las transgresiones, perdón, su transgresión fue las riquezas de este mundo, sus ojos estaban en este mundo, en las leyes, en el oro, en todo lo que podían hacer, en sus cargos, y esas eran las riquezas de este mundo que, como decíamos, son las cosas que se ven, ¿cierto? Y pues que por medio de de esta transgresión, pues llegó riqueza a los gentiles. ¿Por qué llegó riqueza a los gentiles? Pues, no son riquezas pues, físicas, que es lo que el Señor eh, no quiere que tengamos nuestros ojos, sino son riquezas espirituales. La riqueza es la salvación hacia los gentiles, ¿sí? Versículo 13 dice, pero a vosotros hablo gentiles. Ahí especifica a quién está hablando. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. El Señor, sabemos que el apóstol Pablo siempre hablaba acerca de que su ministerio era dar el evangelio a los gentiles, ¿cierto? El apóstol Pedro es a los judíos y a los israelitas, y el apóstol Pablo era a los gentiles, ¿sí? Y por si en alguna manera pueda provocar, perdón, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, o sea, a los judíos, y hacer salvo a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Mis hermanos, entonces el Señor, así como hubo endurecimiento del corazón del faraón en su momento para liberar al pueblo israelita, también hubo endurecimiento del corazón hacia los
israelitas por su pecado, ¿sí? Y pues esa bendición de la vida eterna no es que se la haya quitado completamente, porque algunos sí creyeron en el Señor Jesucristo, entre ellos Pablo, Pedro y todos los apóstoles y los más de 500 testigos de de la resurrección del Señor Jesucristo y más personas como lo vemos en los primeros versículos del apóstol Pedro, donde predicó a más de 5.000 y todos ellos creyeron y más se sumaban a las iglesias, pero hablando del pueblo total de Israel, donde su confianza estaba en el primer pacto y no en el nuevo pacto que era el del Señor Jesucristo, no creían en el Señor Jesucristo, pues sus riquezas eran ¿qué? Jerusalén actual, ¿sí? El templo, en el templo estaban muy orgullosos de sus tradiciones, muy orgullosos de sus leyes, de cómo podían adorar al Señor cuando realmente no lo adoraban de corazón, ¿cierto? Entonces, ese endurecimiento parcial de Israel, pues, trajo riquezas espirituales a los gentiles porque la salvación pudo llegar a los gentiles. ¿Para qué? Para hacerlos. Más adelante en Romanos 11:25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes hablándonos a nosotros los gentiles. Ojo, cuidado, no, no, no ignoren lo que pasó con los judíos, nos está diciendo Pablo. ¿Para qué? Para que no seamos arrogantes diciendo, es que somos los primeros, fuimos los que le llegó la salvación y no a los judíos, no. Miremos, conozcamos la historia de dónde vino eh, esa misericordia hacia nosotros los gentiles, ¿sí? En cuanto a vosotros mismos, dice, no seamos arrogantes a nosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte, ¿sí? O sea, Israel se endureció este, este corazón en parte. ¿Para qué? ¿O hasta cuándo? Porque siempre hay un límite. El Señor coloca unos tiempos, dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Sí? Entonces, respondiendo en la pregunta que es hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, entonces hay un hasta, o sea, hasta que se cumpla ese tiempo. Y Romanos 11:25, todos Romanos, desde el 11 al 24, un poco para conocer qué va a pasar con los gentiles, pues qué pasó. El pueblo de Israel transgredió. eh, al Señor, poniendo sus ojos en donde, en las riquezas del mundo, en las cosas que creían seguro, no en su confianza en el Señor, ¿sí? Y por consiguiente, el Señor permitió que dentro de su plan maestro, permitió que el Evangelio fuera revelado a aquellos que no le conocían y que no hacían parte del pueblo de Israel, y o ya tenía el plan establecido y coloca que hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, o sea que hasta que todos los que el Señor haya elegido para que conozcan al Señor Jesucristo, pues se complete. Mis hermanos, estamos actualmente en proceso de la plenitud de los gentiles. Eso seguimos en el presente, en ese tiempo, ¿sí? Cada día se van sumando más gentiles, quitándose las vendas, eh, para poder ver a quién, al reino de Dios y su justicia, ¿sí? Eh, y poder ver realmente al Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces concluyamos un poco con Gálatas 4, ¿sí? Un poco para unir estos versículos, mis hermanos. Entonces, ¿qué dice Gálatas 4:22 al 26 acerca de la Jerusalén? ¿Sí? Que desde la perspectiva de los judíos, ¿sí? Pero también traigámoslo a nuestras vidas, ¿sí? ¿Qué es la Jerusalén actual y qué es la Jerusalén de arriba, como lo dice, o el proceso que llevan los gentiles, y cómo se acomoda o cómo el Señor revela su plan, ¿sí? Por medio de Gálatas 22. Entonces, a en el libro de Gálatas, eh,
Dice, el 22 dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, ¿sí? Dos hijos tuvo Abraham. Uno de la esclava, ¿sí? Que es Ismael, y el otro de la libre, ¿sí? La esclava era Agar, ¿sí? Tuvo un hijo, que fue el primer hijo, que fue Ismael, y el segundo hijo fue Isaac, que sería de la libre, que sería Sara, ¿cierto? Dice el versículo 23, pero el de la esclava nació según la carne, ¿sí? Hablas según la carne, pues porque fue plan de Sara y Agar para que ayudarle a Dios acerca de cumplir la promesa que el Señor había dado, ¿cierto? Más el de la libre por la promesa. O sea, el hijo de Sara, o sea, Isaac, fue por la promesa de quién? De Dios. Sí, el Señor dio la promesa y el Señor la iba a cumplir. Lo cual es una alegoría, ¿sí? Pues estas mujeres son los dos pactos. Qué curioso, ¿no? Estas mujeres son los dos pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto, ¿sí? El uno proviene del monte Sinaí, ¿sí? El cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar. Mis hermanos, ¿qué vino del monte Sinaí? Sí, del monte Sinaí vino la ley, ¿sí? Y aquel que obedece la ley, ¿sí? Nunca la va a cumplir al 100%, ¿sí? Parcialmente la puede eh, obedecer, pero realmente la ley es para mostrarnos la condenación, ¿cierto? Que realmente no somos perfectos. No podemos cumplir con la ley, ¿sí? Solo hubo uno que cumplió con la ley, ¿cierto? Versículo 25, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, ¿sí? Y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mis hermanos, aquí Gálatas está hablando de que hay unos hijos de la Jerusalén actual, está hablando de aquella Jerusalén que iba a ser destruida, está hablando de aquellos que creían en que tener riqueza de lo visible, ¿sí? Iba a salvarlos, ¿sí? De que obedecer la ley iba a salvarlos. Obedecer al 100% la ley, que, lo cual es imposible, dice la palabra de Dios, que no hay justo ni siquiera uno, ¿sí? Eh, y esto representa la Jerusalén actual. Trayéndolo un poco a nuestro contexto, cuando nacimos nosotros en este mundo, nacimos muertos espiritualmente y como lo dice el versículo 24, dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos, perdón, versículo 23 que dice, pero el de la esclava nació según la carne. Mis hermanos, nosotros también nacimos primeramente según la carne, ¿sí? Y somos esclavos, ¿sí? Nacimos esclavos del pecado, ¿cierto? Eh, y si vemos, dice, porque Agar es el monte Sinaí y corresponde a la Jerusalén actual. Mis hermanos, la carne, nuestra carne, es la Jerusalén actual. Estamos en la Jerusalén actual. A veces cuando nacemos y no tenemos al Señor Jesucristo, e incluso cuando creemos en el Señor Jesucristo, vivimos en una Jerusalén actual, vivimos en la carne, ¿sí? Vivimos según la carne, ¿sí? Nuestro foco son nuestros ojos, podemos ver, podemos tocar este mundo y siempre la carne apunta a que nos ensimismemos y apunta a que cada día pequemos más contra el Señor porque vivimos contra la carne, ¿sí? Pero el versículo 26 dice, más la Jerusalén de arriba, ¿sí? La cual es madre de todos nosotros, es libre. Mis hermanos, esto representa, la Jerusalén de arriba está representando el nuevo nacimiento, el que ve las cosas en libertad, las cosas de arriba, ¿sí? ¿Qué dice el versículo 27? Dice, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Mis hermanos, nosotros no podemos, o no, o cuando no conocíamos del Señor, somos como esta mujer estéril, ¿sí? ¿Por qué? Porque no damos o no obedecemos al Señor, no podemos dar luz, porque el único que da la luz es el Señor Jesucristo, ¿cierto?
entonces de nosotros no sale nada bueno. Por eso somos estériles, no podemos hacer hijos, tener hijos, o si los tenemos, los hacemos sin luz, ¿cierto? En este caso, el profeta o las escrituras estaban haciendo referencia a esta mujer estéril. Nosotros somos mujeres estériles, ¿cierto? O la carne, esto que no da buenos frutos, ¿sí? Eh, Sigo, dice, prorrumpe en júbilo y clama, hablando de la mujer estéril, tú que no tiene dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Mis hermanos, está hablando que vamos a tener hijos, entonces, eh, nosotros éramos, o dependiendo de la perspectiva, somos la Jerusalén actual y la Jerusalén de arriba, ¿sí? Hablando en el versículo 26 de Gálatas, y si lo ponemos en otros versículos, dice que nosotros obramos en la carne, pero somos hijos de Dios, ¿sí? Y tenemos el nuevo espíritu, entonces hay como una lucha entre ser la Jerusalén actual o obedecer al Señor para mantenernos en el sentido de obedecer a Dios Padre y apuntando a la Jerusalén de arriba, vivir en el espíritu, vivir en la carne o vivir en el espíritu, ¿sí? Eh, eh, y pues éramos simplemente como estas mujeres estériles que no podíamos tener hijos, ¿sí? Pero el Señor nos dice regocíjate, clama. ¿Por qué? Porque no tenemos dolores de parto, porque quien tuvo el dolor de parto prácticamente fue el Señor Jesucristo muriendo allí en la cruz, ¿sí? Y cuando hablamos acerca del Señor Jesucristo, cuando vamos y damos el Evangelio, eh, eh, nacen nuevos hijos de Dios, ¿sí? Y entonces nosotros estamos llevando el Evangelio, ¿para qué? Para que hayan más hijos de Dios, ¿sí? Pero el Señor es quien hace la obra, ¿no? Y ahora es como si fueran nuestros hijos, entre comillas, ¿sí? ¿Por qué? Porque está teniendo más hijos, pero no nuestros, está teniendo más hijos, ¿sí? De el Señor, ¿sí? Porque más son los hijos de quién? Del Señor, porque Él es el Dios Padre, nosotros simplemente somos reflejo del Señor Jesucristo y a través de nosotros ven al Señor Jesucristo, ¿cierto? El versículo 28 dice, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Claramente el Señor ahí es literal, en su palabra dice que somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne, ¿sí? Perseguía al que había nacido según el Espíritu. Así también ahora, más que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Mis hermanos, sabemos de que la Jerusalén, entonces, según estos versículos, la Jerusalén actual representa la carne, ¿sí? Y la Jerusalén de arriba representa al Espíritu, ¿sí? De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava ahora, sino de la libre. Ahora no somos hijos de la esclava, sino de la libre, ¿sí? Ahora somos hijos de Dios, ¿sí? Aunque nacimos en la carne, ¿sí? Tuvimos un nuevo nacimiento y somos hijos de Dios, ¿cierto? Eh, y me gusta mucho el versículo 30 que dice la escritura, echa fuera la esclava y a su hijo. O sea, alejémonos de la carne, ¿cierto? No obedezcamos a la carne, sino al espíritu, ¿sí? Entonces somos hijos de la promesa, como lo es Isaac, y no somos hijos de la esclava, o sea, nacimos como hijos de la esclava, como lo fue Ismael. Mis hermanos, eso fue lo que pasó a los judíos o a los israelitas en su tiempo, donde sus ojos estaban en lo que visible y no en lo que no se ve, sino invisible y en el reino del Señor. Y fue viviendo en la Jerusalén actual, ¿sí? Y el Señor que dijo iba a destruir esta Jerusalén actual, iba a ser rodeada, ¿sí? Y da unas advertencias, nuestra carne también será destruida, ¿sí?
y ya no lucharemos más con nuestra carne porque tendremos cuerpos glorificados, ¿cierto? Pero también pues vivimos como hijos de la promesa. ¿Sí? Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Mis hermanos, recordando un poco a Romanos 11:2, dice, y su transgresión es riqueza del mundo. Mira que aquí está hablando de que el mundo es la vanagloria de la vida, ¿cierto? Y estas cosas no provienen del Padre. Aunque el Señor creó el mundo, la intención de poner mis ojos en el mundo y no en el Padre no es de Dios, ¿sí? De Dios es que nuestros ojos estén en lo eterno. ¿Cierto? Y este fue la transgresión que tuvo el pueblo de Israel, por la cual pues somos salvos también, o sea, realmente somos salvos es por creer en el Señor Jesucristo, pero por la cual fue algo que el Señor utilizó para abrir la puerta a los gentiles y poder conocerle a Él. Primera de Corintios 6:16 dice, perdón, 6:18 dice, aquí me equivoqué, dice, huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su cuerpo, contra su propio cuerpo peca. Lucas 21:21, relacionando un poco el versículo, dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes y los que en medio de ella váyanse. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, entendiendo de que la carne, nuestra carne es la Jerusalén actual, como lo decía Gálatas, eh, el versículo 6:16 dice que huyamos de la fornicación. Otros versículos habla de que no le hagamos caso a la carne, sino al espíritu, ¿sí? Que no obedezcamos la carne, o sea, prácticamente rechacemos la carne. Lo mismo pasa con la Jerusalén rodeada, diciendo que es la carne. El Señor nos está invitando a que huyamos de Jerusalén, ¿sí? Algo va a pasar con nuestra carne. Quitemos la carne y empecemos a obedecer lo que el Espíritu dice, que es el Señor Jesucristo hablando a través de nuestro espíritu y el Espíritu de Dios hablando a través de nuestro espíritu, ¿sí? Es una analogía de lo que está sucediendo o de lo que sucedió en el pasado en Jerusalén, pero en el Señor Jesucristo de lo que iba a suceder en Jerusalén, pero un poco en Gálatas es también, o Corintios, donde dice, "Hey, huyamos de la carne, no vivamos en ella constantemente. Cuando suceda ahí, que nuestros ojos no estén en la carne, sino al contrario, huyamos para obedecer a Dios por medio del Espíritu, ¿cierto? Romanos 11:12, ¿sí? Dice, otra vez recordando la transgresión de los judíos, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Me hace recordar eh, lo que Lucas decía, hay de las que están en cinta, hay que está representando las que están en cinta, ¿sí? Hoy en día podemos tener misericordia o más que misericordia, empatía de aquellas mujeres que están en cinta, que están embarazadas o que criaban niños. Uno dice qué pesar y qué pecado las que vivieron ese terrible suceso en ese tiempo, ¿sí? Pero traigámoslo un poco a nosotros, mis hermanos. ¿Qué significa estar encinta, ¿sí? En medio de Jerusalén, ¿sí? ¿Qué significa estar encinta en nuestra vida actual en medio de la carne, ¿sí? La carne, recuerde que su vista está en el mundo, ¿sí? Y me hace recordar la parábola, o la parábola no, sí, la parábola del, de aquel hombre que tenía, aquel hombre rico que tenía mucho dinero, sí, y pensaba no en las cosas espirituales, sino en las cosas del mundo. ¿Qué dice? Esto lo enseñó mi hermano José. Lucas 12 dice, y también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré?
porque no tengo donde guardar mis frutos. Miren, mis hermanos, que este hombre estaba planeando, ¿sí? Y este hombre planeando es análogo, ¿sí? A una mujer o a una pareja que planea tener un hijo, ¿sí? Entonces, ese hombre estaba planeando, estaba encinta con sus planes, ¿sí? Sus planes, ¿dónde estaban apuntando? ¿A lo espiritual o a lo terrenal? O a la tierra, las cosas que se ven, ¿cierto? Dice, ¿qué haré porque no tengo donde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, ¿sí? Entonces, él ya tenía riquezas, o sea, es como aquella mujer que estaba criando, ¿sí? Sus riquezas. La mujer cría a su hijo y pues este hombre, su hijo son sus riquezas y estaba criando sus riquezas y empezó a planear y dijo, esto haré, derribaré mis graneros, ¿sí? Y los edificaré. O sea, tengo un hijo y voy ahora a tener más hijos prácticamente. Y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come y bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche viene a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Impactante estos últimos dos versículos, como dice Lucas en versículos anteriores. Estamos en 20, este es en Lucas 12. Dice que este hombre estaba haciendo para sí tesoro. ¿Sí? Eh, no me malinterpreten, mis hermanos, estas mujeres en cinta, no es que esté mal estar embarazada, pero el Señor está diciendo es, ay de ellas, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaban viviendo en Jerusalén y iba a ser muy difícil eh, cuidar a sus hijos o estar embarazada en ese momento. Y si lo traemos a nuestras vidas, también podemos decir, ay de nosotros, ¿sí? Que vivimos en la carne y planeamos eh, nuestros, o planeamos acerca de las riquezas de este mundo, ¿sí? Eh, la cual va a ser más difícil salir corriendo del mundo y abandonarlo todo, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a abandonar? Me incluyo ahí en esa colada. ¿Cuántos estamos dispuestos a abandonarlo todo, ¿sí? Sabiendo que va a perecer. Dice el versículo 20, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Ya no es de nosotros. No nos llevamos las riquezas al cielo, ¿sí? Si estamos construyendo algo en este mundo, no nos las vamos a poder llevar, ¿sí? Nuestro tiempo, esfuerzo, decisiones están para este mundo, están para el mundo, el reino de Dios, ¿sí? Como lo dice el 21, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces, mis hermanos, estaremos como estas mujeres embarazadas y con criaturas, nuestras riquezas actuales vendría siendo eh, aquellas personas, serían los hijos en el tiempo de Jerusalén, ¿sí? Nuestras riquezas actuales. Va a ser muy difícil desprender de nuestras riquezas actuales, pero nuestros planes, ¿dónde están? ¿Sí? Nuestros planes hacia adelante son para el reino de Dios o para tener más cosas en este mundo. Y si es así, nuestros ojos en dónde están enfocados. Eh, entonces, en cuál Jerusalén estamos viviendo? ¿En la carne o en el espíritu? ¿En la Jerusalén actual o en la de arriba, como lo dice Gálatas? ¿Sí? Mateo 23:37 dice, súper importante, hablando hacia la carne.
o en su tiempo el Señor hablaba hacia los que vivían allí. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Entonces el Señor me habla, Darwin, Darwin, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Sí? ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos? ¿Sí? Como la gallina junta los polluelos debajo de las alas y no quisiste. Pongan sus nombres allí. Eh, Creo que es una lucha constante de aquellos que creemos en el Señor Jesucristo, en que todavía seguimos viviendo en la carne, creyendo que vivimos en el Espíritu. En el Espíritu lo vivimos mentalmente, en razonamiento, pero nuestro corazón es engañoso y, y nos hace creer que a veces vivimos en Espíritu. Y el Señor nos da una alerta, ¿no? Eh, y la alerta está acá, Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Sí? Si esto le aconteció a Israel, ¿sí? ¿Qué aconteció a Israel? Endurecimiento de parte, ¿sí? Mis hermanos, entonces, ¿dónde estamos viviendo? ¿En cuál Jerusalén estamos viviendo? Estamos yendo hacia la plenitud de los gentiles, ¿sí? Como lo decía, como lo terminaba Lucas, ¿sí? Termino, mis hermanos, con Gálatas 4:27, un poco para ubicarnos espiritualmente, dice, porque escrito está, regocíjate, oh estéril. Recuerden que nosotros no tenemos hijos. Tú que no das a luz, nunca hemos dado a luz, ¿sí? Prorrumpe en júbilo, clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada. Mis hermanos, somos estériles o éramos estériles, no teníamos la luz, no damos luz, ¿sí? eh, no teníamos hijos y los hijos que teníamos, pues, o los que tenemos, de los que somos padres, son hijos que no tienen el espíritu, sí, es el Señor, es el que tiene que venir a dar la luz y a dar este nuevo nacimiento, ¿cierto? Pero aún así el Señor dice eh, que tendremos más hijos, pero no nuestros, más hijos del Señor, ¿sí? Y ahí es donde viene el mandato del Señor Jesucristo, y predicar el Evangelio. ¿Sí? ¿Para qué? Para que haya más hijos del Señor. Eh, Mis hermanos, con eso termino. Gracias por ver el video. Perdón, lo tarde, y que la gloria sea para el Señor y que espero les haya mostrado algo el Señor, así como me lo mostró por medio de estos versículos de Lucas. Muchas gracias.